Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta hora que el Señor nos permite, ¿verdad?, estar por esta vía y por el programa Palabra de Vida en Chinú, Córdoba, Colombia, con el pastor Yamil Pineda. Le doy gracias a Dios primeramente y luego al pastor Yamil Pineda, que me permite, ¿verdad?, disertar la palabra para la gloria y honra del Señor y así para edificar a la iglesia. Mi nombre es Lorde de Jesús Sosa Guzmán. Por la misericordia de nuestro Padre estoy pastoreando la iglesia en Santiago de los Caballeros, provincia de nuestra República Dominicana, Santo Domingo. Bien, pues vamos a estar leyendo, alabado sea Dios, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 9: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor, por tu palabra que es como una espada de dos filos, que penetra el alma, Señor, que puede llegar hasta las coyunturas y los tuétanos de los huesos y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que tú seas edificando, consolando y exhortando a la iglesia conforme a tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Como tema, la piedra vivas andante en la tierra. En primer lugar, podemos decir que aquí vemos a Pedro que fue uno de los discípulos del Señor. Pedro fue el primero en anunciar el evangelio de Dios, el reino de Dios. Fue uno de los primeros que el Señor le entregó las llaves, como dice la palabra, del reino de los cielos. Y aquí vemos a Pedro, de acuerdo a su experiencia con el Señor, de acuerdo a su comunión y su relación con el Señor. Vemos a Pedro aquí hablándole a los judíos que estaban entre los gentiles. Aquellos judíos que no
se podían juntar con otro pueblo de acuerdo a su ley. De acuerdo a su ley, un judío no podía tener cierta comunión, conversación o negocio con los gentiles. Imagínense si eso ocurría con los samaritanos, que dice la escritura que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Imagínense los gentiles. Era peor todavía. Entonces, vemos aquí que Pedro le dice a estos judíos que aceptaron al Señor Jesucristo, que tenían que acercarse a Él. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra viva. Aleluya. Que es también la piedra del ángulo, que es también la piedra cimera. Es decir, Cristo es esa piedra que está totalmente completa. Nosotros, como piedras vivas, somos parte de la edificación de la iglesia de Dios. Entonces Pedro le dice: acérquense a Él, a Jesucristo. Vemos cómo hoy en día mucha gente, en vez de acercarse a Jesucristo, se aleja de Jesucristo. Vemos que muchas veces muchos de nosotros, en vez de acercarnos más a Él, muchas veces nos alejamos. Y dice la Biblia que el que busca a Él lo encuentra. Entonces Pedro le dice: acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Recordemos que Cristo fue rechazado por los judíos, por los fariseos, por los saduceos y por muchos hombres en aquella ocasión cuando Cristo vino, cuando Cristo se declaró como el Mesías, cuando Cristo dijo: he aquí el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. La Biblia declara que Israel rechazó a la piedra viva. Es decir, Cristo fue desechado. Cristo fue totalmente ignorado por la gente, ignorado por los judíos. Pero Pedro dice aquí que él es la piedra viva. Recordemos que Pedro recibió una revelación del Señor, de acuerdo a Mateo capítulo 16, verso 18 en adelante, cuando Jesús dice que salió de Jerusalén y fue a Cesarea de Filipo, a otra región lejos de la ciudad de Jerusalén. Y Jesús comenzó a preguntarle: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y dice uno dice que tú eres Juan el Bautista, otro que tú eres Elías, o uno de los profetas, entre otros. Y Jesús dice: ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y dice la Biblia, y salta Pedro, y Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios viviente. Aleluya, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré a la iglesia, y las puertas del Hades van a estar abiertas de par en par, pero no van a prevalecer contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, dice Jesús. Entonces vemos que Cristo tuvo esa conversación con Pedro, y Pedro entendió claramente que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Aleluya.
Y por eso es que aquí Pedro, con la experiencia que tuvo con el Señor, le dice: acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es decir, que Dios eligió a Dios, porque Cristo es Dios también. Y dice la Biblia que Cristo, dice la Biblia que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Cristo se despojó, dice la Escritura. Cristo, aleluya, dice que dejó lo más sublime, lo más hermoso, que es la gloria. Y dice la palabra que Cristo fue para Dios escogida y preciosa. Entonces, dice el verso 5, ustedes también, es decir, también Pedro entendía que era una piedra, porque Cristo le dijo que él era una piedra. Pedro, la palabra Pedro significa roca, piedra. Y si tú eres Pedro, y si tú eres una roca también. Entonces aquí vemos que Pedro dice: ustedes también, es decir, ustedes como una piedra, es decir, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y me llama la atención cuando dice: ustedes como piedras vivas. También usted y yo somos piedras vivas. Alabado sea el nombre del Señor. Es importante esto, que entendamos que somos piedras vivas, que también nosotros somos parte de la edificación. La Biblia dice que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. Y de acuerdo en lo que habla en Apocalipsis de las piedras de jaspe, de esmeralda, dice que los muros de la ciudad y los cimientos representan lo que son los apóstoles, las 12 tribus, y también lo que son los vencedores. Y ahí estamos nosotros incluidos en los cimientos, que nosotros somos los vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es, amados hermanos, que nosotros somos parte de esa casa espiritual. Aleluya. Dice: como piedras vivas se han edificado como casa espiritual. La Biblia dice que el Señor ha hecho una casa no hecha de manos de hombres, sino con el poder de Dios. Y eso somos nosotros. Nosotros somos la iglesia, aleluya, andante en la tierra. Es decir, nosotros somos la casa espiritual de Dios. Ya no es, aleluya, el templo, ni las 4 paredes. No. La Biblia habla que somos casa espiritual y somos sacerdocio santo. Recuérdese que el sacerdocio servía en el templo y servía para Dios. Hoy en día somos nosotros los verdaderos sacerdotes. Todo eso era sombra. Todo eso era símbolo, alabado sea Dios. Eran tipo de Cristo y también tipo de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. El sumo sacerdote representaba a Cristo. Ahora Cristo, en la realidad, en la actualidad, Cristo es el sumo sacerdote. Y el autor de los Hebreos dice que es el sacerdote para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Y nosotros somos sacerdotes para Dios. Dice que somos sacerdotes santos, porque hemos sido apartados para Dios. La palabra santo para la iglesia es una iglesia apartada. Por eso Cristo dijo en Juan capítulo 17, en algunos versos ahí, Él dice que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Por eso el mundo no nos puede ver ni nos conoce, porque no somos del mundo, sino somos de la patria celestial. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano, no somos cualquier cosa, somos la casa de Dios.
Somos la casa y baluarte de Dios. Somos el cimiento de Dios. Aleluya. Nosotros somos las piedras vivas que está en la tierra. Aleluya. Representando a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice que como casa espiritual y sacerdocio santo, dice que es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, sacrificios agradables, sacrificios que puedan glorificar el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Pablo le dice a los romanos que si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar por el Espíritu. Porque la Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorar. Dice, y es necesario. Dice, la hora es, y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y dice que es en espíritu y en verdad. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es importante. Nosotros somos de la patria celestial. Nosotros somos las piedras vivas. Solamente en la tierra hay vida en la iglesia. Porque la Biblia dice que en el mundo lo que hay es vanidad, en el mundo lo que hay es muerte, en el mundo lo que hay es oscuridad, en el mundo lo que hay es tiniebla. Solamente en la iglesia hay vida, solamente en la iglesia hay luz. Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Cristo dijo, ustedes son la sal del mundo. Aleluya. No somos cualquier cosa, amados hermanos. Es importante que entendamos que como Cristo fue desechado, también nosotros somos desechados. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Es decir, que así como Cristo venció, usted y yo vamos a vencer. Aleluya. La Biblia dice que usted y yo somos la casa real. Nosotros somos la casa espiritual del Señor. Y la Biblia dice que como Cristo fue desechado, como Cristo fue rechazado, ignorado, así usted y yo lo vamos a hacer también en este mundo, amado hermano. La Biblia dice, hablándole Pablo a los de Tesalonicenses, le dice, no se preocupen. ¿Por qué están turbados? ¿Por qué están preocupados como si alguna cosa extraña le estuviera aconteciendo? Es decir, Pablo dice, es necesario que con muchas luchas y pruebas nosotros podamos ser aprobados por el Señor. Aleluya. Es decir, amados hermanos, que es necesario las dificultades, es necesario las pruebas, es necesario el momento difícil, el momento de dolor, el momento de tristeza, el momento de escasez, el momento de hambre. Son necesarias. Aleluya. Recuérdese que estamos siendo petrificados. Estamos siendo transformados. Aleluya. Y la parte de ser petrificado, eso requiere de tiempo. Eso requiere, aleluya, de un proceso. La Biblia dice que nosotros estamos siendo procesados por el Señor. Así que, hermanos, es importante que entendamos que es necesaria la prueba. Dice la palabra que nosotros tenemos que pasar por pruebas. Tenemos que ser probados como el oro, amados hermanos. Tenemos que ser procesados. Y esas piedras que hablan en Apocalipsis, cada una de esas piedras son diferentes. Imagínense, hay esmeralda, hay zafiro, hay también lo que es topacio, hay diferentes berilo. Y cada una de esas piedras, amados hermanos, son tratadas de diferentes maneras. Hay una de ellas que tiene que ser tratada con menos presión y otra con más presión. Otra con más fuego, otra con menos fuego. Es decir, que cada una de ellas son procesadas de diferentes maneras. Asimismo somos nosotros como creyentes. El Señor nos procesa de diferentes maneras.
El Señor nos pasa por pruebas de diferentes maneras. Imagínense, pasó a Job de una manera totalmente diferente. ¿Quién ha pasado una situación como la que pasó Job? Todavía no hay un hombre que haya nacido, que haya pasado más que Job en esta tierra. Entonces, amados hermanos, es importante esto. Recuerde que Job era un hombre temeroso. Job era un hombre que era íntegro, apartado del mal. Nos dice la Biblia que no había un hombre como él. ¿Y quién dio esos adjetivos? ¿Quién dijo esas palabras de Job? Fue Dios mismo. No fue un hombre, fue Dios. Le dijo que no hay uno como él en la tierra. Sin embargo, el Señor permitió que Satanás tocara su vida. Es decir, tocara su cuerpo, tocara parte de las cosas materiales. Y dice la Escritura al final de los capítulos que Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, Job hacía todas las cosas de acuerdo a la ley. Job incluso hacía sacrificios por los hijos. Sin embargo, no era suficiente. Es decir, hacer cosas para Dios es importante, amados hermanos. Hacer cosas para Dios es importante. Pero Dios no quiere que usted y yo nos quedemos haciendo cosas. Dios quiere que usted y yo podamos tener una relación estrecha con Él. Él quiere que usted y yo podamos tener una relación íntima con Él. Él quiere que usted y yo podamos tener, aleluya, una comunión más estrecha. Aleluya, gloria a Dios. Él quiere que usted y yo vayamos más adentro, que no nos quedemos simplemente en la orilla, que no nos conformemos con lo que hemos recibido. No, amados hermanos, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir creciendo. Dice la palabra, aleluya, en Lucas capítulo 1, verso 52, que Cristo crecía en estatura y en sabiduría, dice, para con los hombres y para con Dios. Y dice que halló gracia, que estaba creciendo con gracia. Es decir, cada día, amados hermanos, que pasan, nosotros debemos crecer en el Señor, en el nuevo hombre que es según Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso es importante entender que el mundo que no nos ve, que no nos conoce, nos va a rechazar, nos van a injuriar, van a hacer tantas cosas con nosotros, porque así mismo lo hicieron con Cristo. Y nosotros, como somos parte de Cristo, también nosotros vamos a recibir los mismos padecimientos que Cristo pasó. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y para terminar, quiero recapitular lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Dice: mas ustedes son linaje escogido. Hermanos, somos escogidos. La Biblia dice que, según Efesios capítulo 2, dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Ya estamos en la mente de Dios. Hermanos, somos más que dichosos. Somos más que privilegiados. Aleluya. Que el Señor nos ha escogido desde antes de hacer la tierra y todo lo que hay en ellas. Aleluya. Somos linaje escogido. Dice que somos real sacerdocio. Nosotros somos los sacerdocios reales, porque, como le decía, aquellos sacerdotes, aunque tuvieron su aplicación y era válido en aquella ocasión, eran simplemente sombras. Hoy nosotros somos los sacerdotes reales, amados hermanos. Aleluya. Que ofrecemos sacrificio agradable al Señor para la gloria de su nombre. Somos nación santa, aleluya. Somos nación santa porque hemos sido apartados para Él. Pueblo adquirido por Dios, es decir, Dios mismo nos eligió, amados hermanos, adquiridos. Aleluya. Recuérdese que Cristo
Dice la Escritura en Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas los que les recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Dice, hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya, nosotros somos nacidos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y por quien Cristo vino, ellos no les recibieron, amados hermanos. Por eso es que nosotros somos pueblos adquiridos por Dios. ¿Para qué, amados hermanos? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Amados hermanos, estábamos en tinieblas, estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, estábamos en una condición de muerte. Éramos enemigos de Dios, alejados de la ciudadanía de Dios. Y dice la Escritura que por Cristo nos libertó. Cristo por medio de la cruz nos libró de la ley del pecado y de la muerte, dice de acuerdo a Romanos capítulo 8, verso 2. Aleluya. Es decir, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Así que, amados hermanos, vamos a seguir hacia adelante, no se detenga. Levántese en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Cristo. Siga hacia adelante. La Biblia dice que el que pone la mano en el arado no puede volver atrás. Así que, amados hermanos, la Biblia dice que el camino angosto es el camino de Cristo y es el que lleva a la vida eterna. El camino ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y dice la Escritura que muchos son los que entran por ellas. Así que nosotros, amados hermanos, hemos elegido un camino angosto en el cual Cristo ha permitido que nosotros tracemos para que las cosas del mundo, las cosas del yo, el ego, según vayamos caminando, se vayan quedando atrás y vayamos perdiendo toda sensibilidad carnales y que podamos entrar en los ciclos y en los procesos de lo espiritual. Así que, amados hermanos, Dios nos bendiga en esta hora. Espero que cada quien que escuche este mensaje pueda ser edificado y consolado y exhortado por el Señor. Le habló y pudo ministrar en el nombre del Señor este mensaje el pastor Lourdes Sosa desde República Dominicana, Santiago de los Caballeros. Doy gracias a mi hermano pastor desde Colombia, Yamir Pineda, para el programa Palabra de Vida. Dios nos continúe bendiciendo más. Shalom, shalom. Amén.